Chica alienígena que vive en las calles devuelve la billetera perdida de un diplomático. Lo que hizo a continuación sorprendió a todos. Las brillantes agujas de tarilla se alzaban como dedos metálicos, aferrándose a las estrellas. Sus superficies reflejaban el resplandor ámbar del sol poniente. El embajador James Garrett ajustó su traje de cuero con sus distintivos acentos plateados, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Las relaciones de la Tierra con la Confederación Terriana estaban en juego, y él era el hombre encargado de prevenir un incidente interestelar. Embajador Garrett, el Alto Consejo espera su presencia en la próxima hora. Su auricular crujió con la voz de su asistente. Entendido. Voy a dar un breve paseo para despejar mi mente antes de las negociaciones. James respondió, su voz profunda firme a pesar de la tensión que se retorcía en su estómago. La plaza central de Tarillas estaba llena de vida extraterrestre, comerciantes ofreciendo mercancías exóticas, funcionarios del gobierno y túnicas fluidas, en la siempre presente clase baja que existía en cada sociedad, sin importar cuán avanzada fuera. James se movía a través de la multitud con propósito. Su alta y musculosa figura y su andar confiado atraían miradas curiosas de los locales. Se detuvo en un vendedor que ofrecía lo que parecía ser fruta, aunque el vibrante color púrpura y la membrana pulsante que la cubría lo hicieron dudar. El comerciante, una criatura de 6 extremidades con piel translúcida, gesticuló con entusiasmo. El mejor Melbury del cuadrante humano fortalece el cuerpo, agudiza la mente. James sonrió educadamente. Quizás en otra ocasión, mientras se daba la vuelta, un grupo de jóvenes tarillanos, adolescentes por sus marcas, pasó corriendo a su lado, su risa sonando como cristal tintineante. La colisión fue breve, pero suficiente para desestabilizarlo un poco. Recuperó su compostura rápidamente, asintiendo a un espectador preocupado antes de continuar su camino. No fue hasta 3 calles más tarde, cuando buscó su identificación para pasar por un control de seguridad, que se dio cuenta de que su billetera faltaba. Su sangre se heló. Más allá de los créditos y la identificación, esa billetera contenía un chip de datos con códigos de acceso encriptados a los servidores diplomáticos de la Tierra. Información que podría comprometer no solo su misión, sino potencialmente toda la posición de la Tierra en la comunidad galáctica. «Maldita sea», murmuró, retrocediendo con creciente urgencia. La plaza ya había comenzado a vaciarse al finalizar el ciclo laboral, y las sombras se alargaban entre los imponentes edificios. Mientras tanto, en un estrecho callejón al lado de la plaza principal, Laia se acurrucaba contra una unidad de recuperación de desechos tratando de absorber su calor residual. Sus ojos turquesa escanearon la calle oscureciente con cansancio, brillando levemente en la tenue luz. Su piel azulada, marcada con sutiles patrones luminescentes, estaba manchada de tierra, y su cabello plateado caía en mechones enredados alrededor de su delicada cara. A los 16 ciclos, había estado sobreviviendo en las calles de Tarias durante 3 años desde que sus padres habían sido llevados durante la purificación, el eufemismo del gobierno para eliminar elementos indeseables de la sociedad. Ser mitad de Loran en una sociedad que valoraba la pureza genética la había marcado para la exclusión desde el momento de su nacimiento. Estaba a punto de retirarse más profundamente en su escondite cuando algo llamó su atención, un objeto elegante que yacía en la cuneta, parcialmente oculto por escombros. La curiosidad superó la precaución, y ella se lanzó hacia adelante para recogerlo. Era una billetera hecha de un material desconocido que se sentía cálido al tacto. Al abrirla, reveló una moneda extraña, tarjetas de identificación con un guión alienígena y un pequeño chip metálico que pulsaba con una tenue luz azul. El rostro en la identificación era inconfundiblemente humano, una especie rara en Tarias y típicamente vista solo en el barrio diplomático. El primer pensamiento de Laia fue en cuánto alimento podría comprar la moneda. Su estómago se contrajo dolorosamente, recordándole que no había comido en 2 días. Pero algo la detuvo. Quizás fueron las historias que su madre le había contado sobre la Tierra, de donde venía su padre. O quizás simplemente era que ya había tenido suficiente de tomar lo que no era suyo para sobrevivir. «Necesito devolver esto», susurró para sí misma, trazando el rostro en la identificación con un dedo delgado.
Encontrar a un humano en Tarias no sería fácil, pero el barrio diplomático era un lugar lógico para comenzar. Sería arriesgado. Los niños de la calle como ella eran arrestados rutinariamente si los atrapaban cerca de edificios gubernamentales, pero la decisión se sentía correcta de una manera que pocas cosas lo habían estado desde que se quedó sola. Aferrándose a la billetera con fuerza, Laya salió del callejón y se adentró en la oscuridad que se iba acumulando. Su camino iluminado solo por el resplandor ambiental de la ciudad y la tenue luminescencia de su propia piel. Al otro lado de la plaza, James se estaba volviendo desesperado. Había retrocedido sus pasos 2 veces, interrogado a los vendedores e incluso había considerado informar del robo a las autoridades locales. Aunque eso significaría admitir que había perdido información sensible, lo que podría poner fin a su carrera. A medida que la última luz del día se desvanecía del cielo, se quedó en el centro de la ahora vacía plaza, sopesando sus opciones. Fue entonces cuando la vio, una figura pequeña moviéndose con la furtiva gracia de alguien acostumbrado a evitar la atención. Algo en su enfoque decidido le hizo esperar en lugar de continuar su búsqueda. A medida que se acercaba, él pudo ver que era joven, vestida con ropas marrones desgastadas que habían visto mejores días. Su piel tenía un tono azulado que brillaba suavemente en el crepúsculo, y su cabello plateado captaba la luz de las farolas. Pero fueron sus ojos los que capturaron su atención, grandes y turquesas, llenos de una mezcla de miedo y determinación. «Disculpa», dijo en un estándar titubeante, sosteniendo algo frente a ella. «¿Es esto tuyo?» En su mano estaba su billetera. James miró su billetera con incredulidad, luego a la pequeña niña alienígena que la sostenía. Un alivio lo inundó, seguido inmediatamente por curiosidad. «Sí, es mía», dijo, aceptándola con manos cuidadosas. «Gracias, no tienes idea de lo importante que es esto». La piel luminiscente de la chica pulsó ligeramente, una respuesta fisiológica que James reconoció como nerviosismo en algunos Terry y subespecies. Ella comenzó a retroceder. Su misión estaba completa. «Espera», llamó James. «¿Cuál es tu nombre?» Ella dudó. Sus ojos turquesas se movían por la plaza como si estuviera buscando amenazas. «Laya», finalmente respondió, su voz apenas audible. «Soy James Garrett, embajador de la Tierra ante la Confederación Terry». Abrió la billetera, notando con alivio que todo permanecía intacto, incluido el crucial chip de datos. «Me has hecho un enorme favor, Laya. Por favor, déjame recompensarte». Extrajo varios chips de crédito de alta denominación, pero para su sorpresa, Laya sacudió la cabeza. Su nivel de confianza mejoraba a medida que se sentía más cómoda. Era lo correcto. James la observó más detenidamente. La ropa desgastada, las manchas de suciedad en su rostro, la postura cautelosa, todo hablaba de una vida dura en las calles. Sin embargo, allí estaba ella, rechazando el pago por devolver algo que podría haberla alimentado durante meses. «¿Cuándo fue la última vez que comiste?», preguntó. Los ojos de Laya se abrieron ligeramente. «Hace 2 días», admitió. James tomó una decisión que incluso lo sorprendió a él mismo. «Ven conmigo. Vamos a conseguirte una comida adecuada al menos». Su vacilación era palpable, no permitida. Los indeseables genéticos estaban prohibidos en el barrio diplomático. El término golpeó a James como un golpe físico. ¿Indeseables genéticos? ¿Qué significa eso? Media Lauren, explicó, gesticulando hacia su piel azulada. Media humana, no pura, no deseada. James sintió que su fachada diplomática se deslizaba, revelando un genuino shock. ¿Eres mitad humana? Ella asintió, su cabello plateado captando la luz de la calle. Padre de la colonia Tierra, madre una Lauren, ambos llevados a purificación. Una fría ira se asentó en el pecho de James. Nada en sus informes había mencionado purificaciones o discriminación contra individuos de especies mixtas. Esta información podría alterar drásticamente el enfoque de la Tierra hacia las próximas negociaciones. «Más razones para que vengas conmigo», dijo firmemente. «Como diplomático humano, tengo el derecho de extender protección a los humanos y sus descendientes. Eso te incluye a ti». Antes de que Laya pudiera responder,
Un duro foco de luz iluminó repentinamente a ambos. 3 oficiales de Terry y de seguridad se acercaron con su armadura exoesquelética, haciendo un ruido ominoso. El embajador Garrett, el oficial principal, dijo su traducción, convirtiendo su discurso chirriante en un estándar plano. Esta interacción ha sido marcada como sospechosa. Por favor, aléjense de lo indeseable. James se enderezó a su altura completa, dominando a Terry y a los oficiales. Esta joven mujer acaba de devolverme mi propiedad perdida. Estoy expresando mi gratitud ofreciéndole una comida. Los ojos compuestos del oficial destellaron. No se permiten indeseables en el barrio diplomático. La removeremos. Ella está bajo mi protección diplomática, contraatacó James con suavidad, aunque su corazón latía con fuerza. El artículo 7 del Tratado de la Tierra y el Acuerdo me otorga el derecho a extender cortesía diplomática a cualquier individuo que preste servicio a la misión de la Tierra. Estaba blufando, no existía tal artículo específico, pero apostó a que los oficiales no conocían los detalles del acuerdo. Los oficiales se consultaron entre sí con rápidos clics y silbidos. Laia temblaba al lado de James, la luminosidad de su piel disminuyendo con el miedo. Su reclamación será verificada, dijo finalmente el oficial a cargo. Hasta entonces el indeseable puede acompañarlo, pero sigue siendo su responsabilidad. Cualquier infracción reflejará en la posición de la Tierra. Entendido, respondió James, manteniendo su postura autoritaria hasta que los oficiales se retiraron. Una vez que estuvieron solos de nuevo, él soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Laia lo miró con una mezcla de asombro y confusión. ¿Por qué?, preguntó simplemente. James no estaba del todo seguro él mismo. Quizás fue su honestidad al devolver la billetera. Quizás fue el descubrimiento de su herencia humana. O quizás simplemente fue que había pasado demasiado tiempo navegando por los cálculos de carbón de la política interestelar y anhelaba un acto simple y decente. Porque es lo correcto, repitió sus palabras anteriores. Ahora vamos a conseguirte esa comida antes de que más de los mejores de Tarius decidan interrogarnos. Mientras caminaban hacia el barrio diplomático, James notó cómo Laia atraía miradas. Algunos curiosos, otros abiertamente hostiles. Ella mantenía la cabeza baja, claramente acostumbrada a tal trato. ¿Alguna vez has estado en el barrio diplomático?, preguntó él, tratando de aliviar su evidente tensión. Ella sacudió la cabeza. No permitido. Barreras escaneadas por genética pura. Bueno, ahora estás conmigo, dijo James, colocando una mano protectora en su hombro. Y creo que encontrarás que los humanos tienen una perspectiva algo diferente sobre la pureza genética. A medida que se acercaban al brillante arco que marcaba la entrada al barrio diplomático, James sintió una repentina certeza de que su decisión impulsiva tendría consecuencias de gran alcance. Lo que había comenzado como un simple acto de bondad ya estaba atrayendo la atención no deseada de Terry en las autoridades. Y aún así, al mirar la pequeña figura valiente a su lado, no podía traer a sí mismo a arrepentirse de ello. «Mereces más que esta calle», dijo en voz baja. «Ven conmigo y te ayudaré a entrar en una academia de abordaje interestelar». Laia dejó de caminar, sus ojos turquesa abiertos de incredulidad. «¿Por qué harías eso por mí? Digamos que la Tierra cuida de los suyos, incluso de aquellos de los que no sabía que tenía». La Embajada de la Tierra se erguía como un testimonio de las sensibilidades arquitectónicas humanas, práctica pero imponente, con líneas limpias y una iluminación cálida que contrastaba marcadamente con la fría precisión geométrica de Terry en las estructuras. Mientras James guiaba a Laia a través del control de seguridad, las expresiones de los guardias pasaron de un desapego profesional a una sorpresa mal disimulada. «Embajador Garrett», una voz severa llamó desde el otro lado del vestíbulo. «Una palabra, por favor». James reconoció los tonos cortantes de su asistente principal, Richard Harlow, un diplomático de carrera cuyo enfoque metódico le había ganado tanto respeto como resentimiento entre el personal de la embajada. «Espera aquí», le dijo James a Laia, dirigiéndola a una zona de asientos cómoda. Cruzó el suelo de mármol hasta donde estaba Harlow, con los brazos cruzados y la desaprobación irradiando de cada poro. «¿Qué estás pensando?». Harlow siseó una vez que James estuvo al alcance de su oído. «Traer a una rata de la calle a la embajada en la víspera de las negociaciones más críticas de tu carrera». James se irritó con el término.
Ese ratón de calle acaba de devolverme mi billetera, incluidos los códigos del protocolo Próxima. Harlow palideció ligeramente. ¿Perdiste los códigos? Temporalmente extraviados, corrigió James, y ahora recuperados de forma segura, gracias a ella. Eso es afortunado, pero no justifica comprometer nuestra posición. Los torianos ya se han puesto en contacto con nosotros sobre tu bluff de protección diplomática. ¿Tienes idea de cómo se ve esto? James miró de nuevo a Laia, que estaba sentada con perfecta inmovilidad, sus ojos absorbiendo cada detalle de la embajada con una silenciosa maravilla. Es medio humana rica. Sus padres fueron llevados en algo llamado una purificación. ¿Suena eso como el tipo de régimen con el que queremos estar acurrucándonos? La expresión de Harlow se tensó. Nuestro trabajo es asegurar los derechos de minería de litio, no criticar a Terry y las políticas sociales. La Tierra necesita esos recursos. Y los conseguiré, le aseguró James, pero no ignoraré a un descendiente humano en necesidad. Ella se queda al menos por esta noche. Antes de que Harlow pudiera protestar más, un alboroto en la entrada de la embajada llamó su atención. Una figura alta y delgada con una capa con capucha estaba discutiendo con los guardias de seguridad. «Debo hablar con la embajadora Garrett inmediatamente». Una voz femenina melodiosa insistió. «Se trata de la chica que trajo». James se acercó con cautela. «Soy la embajadora Garrett». «¿Quién eres?» La figura se dio la vuelta, bajando su capucha para revelar a una impresionante mujer de origen Lauren. Su piel era de un azul más profundo que el Lías, con intrincados patrones luminescentes que pulsaban con emoción. Su cabello plateado, más brillante que el de las chicas, estaba elegantemente trenzado, alejándose de un rostro de belleza alienígena pero cautivadora. Sus ojos, del mismo turquesa que las Lías, se agrandaron al verlo. «Soy Naya», dijo. Su voz tenía una calidad musical que las cuerdas vocales humanas no podían replicar. «La tía de Laia. He estado buscándola desde que sus padres fueron llevados». Desde el otro lado del vestíbulo, el suspiro de Laia fue audible. Se levantó de su asiento, temblando visiblemente. La reunión que siguió le provocó un nudo en la garganta a James. Naya abrazó a su sobrina con feroz protección, murmurando en su lengua nativa mientras Leia se aferraba a ella. «Quizás deberíamos continuar esta conversación en un lugar más privado», James sugirió, muy consciente de la creciente audiencia del personal de la embajada. En su oficina, con Harlow uniéndose a ellos de mala gana, la actitud de Naya cambió de emocional a intensamente enfocada. «Te has puesto en un riesgo considerable, embajadora», dijo ella, con la mirada directa e inquebrantable. «El Terry y el Consejo Alto no toman a bien la interferencia con sus políticas genéticas. Así que empiezo a entender», respondió James. «¿Qué es exactamente esta purificación?» La luminescencia de Naya se atenúa ligeramente. «La política oficial establece que se trata de la reubicación de elementos genéticamente indeseables a colonias de trabajo. La realidad es mucho más oscura». Laia, que había permanecido en silencio hasta ahora, habló. «Están experimentando con nosotros, utilizando genética de especies mixtas para desarrollar armas biológicas». James sintió que la sangre se le drenaba de la cara. «¿Cómo sabes esto?» «Porque he visto las instalaciones», dijo Naya. «Trabajo con la Resistencia. Hemos estado documentando las atrocidades durante años, con la esperanza de obtener una intervención externa». Sus ojos se encontraron con los de James. Su llegada y su inesperado interés en Laia presentan una oportunidad que nunca anticipamos. Harlow se movió incómodamente. «Embajador, debo aconsejar cautela. Estas son acusaciones serias, sin pruebas». «Tengo pruebas», contraatacó Naya, sacando un pequeño cristal de datos de debajo de su capa. «Todo lo que hemos recopilado, incluida la evidencia de que las operaciones de minería de dilitio que usted está tan ansioso por asegurar son alimentadas por trabajo forzado de los campos de purificación». James aceptó el cristal, sintiendo su peso mucho más allá de su presencia física. «Esto cambia todo sobre nuestro enfoque en las negociaciones. Coloca a la Tierra en una posición poderosa», coincidió Naya, «pero también te pone a ti, y ahora a Laia, en grave peligro». A medida que James procesaba esta información, se volvía cada vez más consciente de la presencia de Naya, la sutil fragancia que emanaba de su piel, la gracia con la que se movía, la inteligencia que se reflejaba en sus ojos.
A pesar de la gravedad de la situación, se sintió atraído hacia ella de una manera que trascendía las preocupaciones diplomáticas. Ella parecía percibir su atención. Sus patrones lumínicos cambiaban a un patrón que no podía interpretar. Sus miradas se encontraron, y algo no dicho pasó entre ellos. Reconocimiento de un propósito compartido quizás, o algo más primitivo. ¿Qué propones?, preguntó James rompiendo el silencio cargado. Utiliza la información para asegurar no solo derechos de minería, sino concesiones humanitarias, sugirió Naya. El liderazgo Tarian valora demasiado su reputación galáctica como para arriesgarse a ser expuestos. Y mientras tanto, interrumpió Harlow, la chica no puede quedarse aquí indefinidamente. Ella viene conmigo, dijo Naya con firmeza. Tengo casas seguras por toda la ciudad. James sacudió la cabeza. Los tarianos ya la están vigilando. El lugar más seguro es aquí, bajo la protección oficial de la Tierra. Naya lo estudió. Su expresión era indescifrable para los ojos humanos. Entonces yo también me quedo, como su guardián. Eso se puede arreglar, respondió James, quizás demasiado rápido. Harlow le lanzó una mirada significativa, pero permaneció en silencio. A medida que la noche se profundizaba, se hicieron planes y se discutieron los arreglos de seguridad. A lo largo de todo ello, James encontró su atención atraída repetidamente hacia Naya, su inteligencia, su valentía, su feroz protectividad hacia Laya, y debajo de todo eso, una corriente inconfundible de atracción que ninguno de los dos reconoció, pero que ambos sentían cada vez más. Las apuestas se habían vuelto infinitamente más altas, tanto diplomáticamente como personalmente. Embajador Garrett, se le solicita su presencia en la sala de comunicación segura. La IA de la embajada anunció su voz atravesando el tenso silencio que había caído sobre la oficina de James. James intercambió una mirada con Naya, quien había estado explicando las complejidades de la red de resistencia. A esta hora, el alto consejero Dredd de la Confederación Tarian ha solicitado una audiencia inmediata. La IA respondió que está en camino a la embajada y llegará en aproximadamente 15 minutos. Harlow, que había estado tomando notas en silencio, casi deja caer su dispositivo de datos. Alto consejero Dredd, ¿aquí? ¿Ahora? ¿Quién es Dredd?, James preguntó, notando la repentina palidez en los patrones lumínicos de Laya. La arquitecta del programa de purificación, Naya explicó, su voz tensa con emoción controlada. Y una de las figuras más poderosas en el gobierno Tarian, pensó James. No puede encontrarlos aquí, a ninguno de los dos. Mis cuartos, sugirió Harlow con reluctancia, están en el ala segura. Ningún funcionario Tarian tendría permitido el acceso sin autorización previa. James asintió. Perfecto. Llévalos allí ahora a través de los corredores de servicio. Mientras Harlow guiaba a Naya y Laya hacia una puerta oculta en la parte trasera de la oficina, Naya se volvió. Ten cuidado, embajador. Dredd no llegó al poder siendo imprudente. Sus miradas se encontraron y James sintió esa misma atracción inexplicable que había experimentado antes. Le aseguró con más confianza de la que realmente sentía. Después de que se marcharon, James revisó rápidamente el contenido del cristal de datos, memorizando puntos clave antes de asegurarlo en su caja fuerte personal. Se cambió a un uniforme diplomático fresco, enderezó su postura y se preparó para enfrentar al visitante inesperado. El alto consejero Dredd llegó con un séquito de 6 oficiales de seguridad. Su alta y delgada figura estaba vestida con elaboradas túnicas ceremoniales que susurraban con cada uno de sus movimientos. Su cara, si se podía llamar así a la disposición de los órganos sensoriales, era un estudio en la divergencia evolutiva de la humanidad, con múltiples ojos compuestos y mandíbulas que hacían clic rítmicamente mientras hablaba. Embajador Garrett, el traductor de Dredd, lo expresó en un estándar impecable. Me disculpo por la hora tardía, pero ciertos asuntos no pueden esperar hasta la mañana. No es necesario disculparse, alto consejero, respondió James con suavidad. Los representantes de la Tierra están listos para servir a cualquier hora. Se instalaron en la sala de recepción formal de la embajada, donde James ordenó refrigerios adecuados para la espera y la fisiología. Los rituales de la diplomacia proporcionaron una familiaridad cómoda, incluso mientras la mente de James corría con planes de contingencia. Seré directo, embajador, dijo Dredd después de que se agotaron las cortesías.
Nos ha llegado a la atención que usted ha otorgado protección a ciertos individuos cuya presencia en el barrio diplomático viola nuestras leyes soberanas. James mantuvo su sonrisa diplomática. Me temo que no lo entiendo, alto consejero. Los únicos individuos bajo la protección de la Tierra son aquellos que tienen derecho a ello según la ley interestelar. Las mandíbulas de Dredd hicieron clic rápidamente. Una señal de agitación, sabía James. Un indeseable genético fue observado entrando en su embajada más temprano hoy. Poco después, un disidente conocido lo siguió. Ninguno de los dos ha sido visto salir. Puedo asegurarle que la Tierra respeta la permanencia y la soberanía. James respondió con cuidado. Sin embargo, también nos adherimos a las disposiciones de la Carta Galáctica sobre la protección de los descendientes humanos en todo el espacio colonizado. ¿Descendientes humanos? Los ojos compuestos de Dredd brillaron con interés. ¿Afirmas que el niño indeseable tiene linaje humano? No. El consejero principal confirma que ella tiene mitad humano, lo que le otorga la protección de la Tierra bajo el artículo 12 de la Carta. Dredd se inclinó hacia adelante. Muy inconveniente, particularmente dado las negociaciones de mañana. Por el contrario, contraatacó James, creo que presenta una oportunidad para una comprensión más profunda entre nuestros pueblos. La conversación continuó en esta línea. Desmayos y paradas diplomáticas que James navegó con habilidad práctica. A lo largo de todo el proceso, era muy consciente de la precaria posición que ocupaba. Un paso en falso podría poner en peligro no solo las negociaciones, sino también la seguridad de Laia y Naya. Después de que Dredd finalmente se marchara con amenazas veladas disfrazadas de cortesías diplomáticas, James exhaló profundamente y se dirigió a los aposentos de Harlow. La noche estaba lejos de haber terminado. Encontró a Harlow caminando ansiosamente fuera de sus propias habitaciones. Se ha ido. Por ahora, confirmó James, pero sabe que están aquí. Necesitamos movernos rápidamente. Dentro, Laia se había quedado dormida en el sofá de Harlow, la agotamiento finalmente reclamándola. Naya estaba sentada cerca, su luminosidad atenuada a un suave resplandor que proyectaba sombras suaves por toda la habitación. «Lo manejaste bien», dijo ella en voz baja mientras James entraba. Pude escuchar partes de su conversación a través del sistema de ventilación. «Entrenamiento diplomático», respondió James con modestia, aunque admito que las apuestas rara vez se sienten tan personales. Harlow aclaró su garganta. Debería revisar los protocolos de seguridad, asegurarme de que no estuvimos comprometidos durante la visita de Dredd. Miró significativamente entre James y Naya antes de salir, dejándolos solos, salvo por la Laia que dormía. Tenemos mucho que discutir antes de la mañana, dijo James, acomodándose en una silla frente a Naya. Los datos que proporcionaste son convincentes, pero necesito entender más sobre cómo opera el programa de purificación. Trabajaron toda la noche, con las cabezas juntas sobre pantallas holográficas, voces bajas para evitar despertar a Laia. Naya explicó las complejidades del alquitrán y la política, las facciones dentro del gobierno, los posibles aliados que podrían encontrar. James compartía los intereses estratégicos de la Tierra, los puntos de apalancamiento que podían utilizar, las líneas que no cruzarían. A medida que la noche se profundizaba, su colaboración profesional evolucionó hacia algo más personal. Las barreras culturales se disolvieron a medida que intercambiaban historias. James habló de la problemática historia de la Tierra con la discriminación y del arduo progreso de la humanidad hacia la unidad. Naya compartió las tradiciones Alorant y las comunidades mixtas que habían florecido en rincones secretos de la sociedad Tarry antes de que comenzaran las purificaciones. «Tu especie me fascina», admitió Naya durante una rara pausa en su trabajo. «Los humanos son tan contradictorios, capaces de una terrible violencia, pero impulsados por una empatía tan poderosa. Contenemos multitudes», dijo James con una sonrisa. «Es tanto nuestra mayor debilidad como nuestra mayor fortaleza». «Es hermoso», dijo suavemente, sus patrones lumínicos cambiando a un cálido resplandor pulsante que James comenzaba a reconocer como atracción. La mayoría de las especies evolucionaron hacia la especialización. Los humanos abrazan la adaptabilidad, la flexibilidad, la pasión. La palabra pendía entre ellos, cargada de significado.
James se dio cuenta agudamente de su proximidad, de la sutil fragancia que emanaba de su piel, de la forma en que sus ojos, tan ajenos, pero tan expresivos, sostenían los suyos. Naya. Él comenzó incierto de lo que quería decir. Ella se acercó, sus dedos delgados trazando los contornos de su rostro con suave curiosidad. En mi cultura, este nivel de conexión, mente a mente, propósito a propósito, se extiende naturalmente a la conexión física. ¿Es lo mismo para los humanos? James tomó su mano en la suya, sintiendo el extraño y maravilloso contraste de su piel fría contra su calidez. A menudo, admitió, aunque los protocolos diplomáticos generalmente lo desaprueban, una sonrisa curvaba sus labios. Entonces quizás deberíamos ser menos diplomáticos y más humanos. Lo que siguió trascendió especies y culturas, una unión que se sintió tanto alienígena como dolorosamente familiar. Sus diferencias se convirtieron en puntos de fascinación, en lugar de barreras, cada descubrimiento un nuevo deleite. Antes de seguir, solo un pedido. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Su luminescencia respondía a su toque, creando patrones de luz que trazaban un mapa de su viaje hacia la intimidad. Su fuerza, tan cuidadosamente controlada en su vida diplomática, encontró liberación en su abrazo. En esas horas antes del amanecer, mientras Tarilla dormía y Laia soñaba cerca, James y Naya forjaron una conexión que ninguno había anticipado, pero que ambos reconocieron como transformadora. Era más que una liberación física, era una alianza, comprensión y los primeros tentáculos de algo que podría, con el tiempo y las circunstancias, crecer en amor. Mientras yacían entrelazados en la suave oscuridad, los desafíos que tenían por delante parecían tanto más desalentadores como más superables. Cualquiera que fuera lo que viniera después, lo enfrentarían juntos. El amanecer rompió sobre Tarilla, pintando el horizonte metálico en tonos de ámbar y oro. James despertó con el suave pulso de la luminescencia de Naya contra su piel, una sensación tanto alienígena como íntimamente familiar después de su noche juntos. Por un momento, se permitió simplemente observarla dormir, maravillándose de lo rápido que había cambiado su vida desde que una pequeña niña alienígena le había devuelto su billetera. El sistema de comunicación de la embajada sonó suavemente, rompiendo el momento de paz. James se extrajo cuidadosamente del abrazo de Naya, se puso la ropa y se trasladó a la habitación contigua para contestar. La cara de Harlow apareció en la pantalla. Su expresión era grave. «Tenemos una situación, embajador. Las negociaciones han sido reprogramadas». ¿Reprogramadas para cuándo? Dentro de 3 horas, Dredd afirma que es debido a conflictos de programación, pero el momento es sospechoso. James pasó una mano por su cabello. Está tratando de desestabilizarnos. ¿Pudiste dormir algo? Suficiente, respondió Harlow, aunque las sombras bajo sus ojos sugerían lo contrario. He preparado materiales de briefing preliminares basados en la información del cristal de datos de Naya. Están esperando en tu bandeja de entrada segura. Buen trabajo. Los revisaré de inmediato. ¿Cómo está Laia? ¿Todavía durmiendo? El médico de la embajada le hizo un chequeo exhaustivo mientras tú estabas ocupado. El tono de Harlow se mantuvo profesional, pero James captó la mirada cómplice. Ella está desnutrida, pero por lo demás, es saludable. Le han comenzado a dar suplementos. Gracias, Richard. Sé que esto no es exactamente un procedimiento diplomático estándar. La expresión de Harlow se suavizó ligeramente. Nada sobre esta misión ha sido estándar, señor. Te encontraré en la sala de estrategia en 30 minutos. Después de terminar la llamada, James regresó y encontró a Naya despierta. Sus patrones lumínicos cambiaban en lo que ahora reconocía como contemplación. Dredd ha adelantado la negociación, le dijo, sentándose al borde de la cama. Tenemos 3 horas para prepararnos. Naya extendió la mano, sus dedos fríos entrelazándose con los de él. Él está tratando de presionarte para que cometas errores. Una táctica común, acordó James, pero una que funciona en ambas direcciones. Una negociación apresurada significa menos tiempo para que ellos investiguen tus pruebas o preparen contraargumentos. Ella lo estudió con esos cautivadores ojos turquesa. No eres lo que esperaba cuando escuché por primera vez que la Tierra enviaba un diplomático. Oh, levantó una ceja. ¿Y qué esperabas?
Alguien más cauteloso, tradicional, atado a protocolos. Su luminiscencia pulsaba en un patrón que ahora reconocía como diversión. No alguien que acogiera a un niño de la calle, se enfrentara a Dredd o pasara la noche con un luchador de la resistencia alienígena. James sonrió. La humanidad ha aprendido que la diplomacia más efectiva a menudo ocurre fuera de las cámaras formales. Conexión, comprensión, empatía. Estas son nuestras herramientas más grandes. Se inclinó hacia adelante, presionando suavemente su frente contra la de ella en un gesto que unía sus diferentes costumbres. Anoche no fue solo placer, Naya. Fue alianza. Sus patrones cambiaron a un resplandor más profundo e intenso. Entre mi gente tales conexiones son sagradas. Lo que los humanos podrían llamar hacer el amor, nosotros lo llamamos compartir la verdad. Crea lazos que trascienden las relaciones ordinarias. ¿Es por eso que siento que te conozco desde hace mucho más que un día? James pregunta suavemente. Sí, nuestras bioquímicas son compatibles de maneras que crean resonancia. Ella trazó la línea de su mandíbula con un dedo delicado. Es raro entre especies, pero cuando sucede, se considera una bendición de los ancestros. La intimidad del momento fue interrumpida por un suave golpe en la puerta. La voz de Laya llamó tentativamente. Tía Naya, embajador Garrett, se separaron a regañadientes, intercambiando una mirada que prometía continuación más tarde. Naya llamó a Laya para que entrara, y la niña apareció, luciendo notablemente diferente después de una noche de seguridad y cuidado. Su cabello plateado había sido lavado y peinado, su rostro estaba limpio y llevaba ropa fresca proporcionada por la embajada, una vestimenta simple pero digna que la transformaba de una niña de la calle a una joven dama. «Te ves maravillosa», dijo James con calidez. La luminosidad de Laya se intensificó con lo que ahora reconocía como el equivalente a Yarín de un rubor. Los médicos humanos fueron muy amables. Me dieron medicina y comida. «¿Cómo te sientes?», preguntó Naya, moviéndose para abrazar a su sobrina. «Mejor, más fuerte». Los ojos de Laya se movieron entre los dos adultos, una mirada de entendimiento más allá de sus años cruzando sus rasgos. «Han compartido la verdad», observó de manera objetiva. Ahora era el turno de James de sentir el calor subir a su rostro. Naya rió suavemente. A los niños Eleoran se les enseña a reconocer tales lazos desde temprano. Se considera parte de entender las estructuras sociales. «Ya veo», dijo James aclarando su garganta. «Bueno, tenemos trabajo que hacer. Las negociaciones con Terry y el consejo se han adelantado». La expresión de Laya se volvió seria. «Por mi culpa, en parte», admitió James, sin ver razón para protegerla de la verdad. «Pero también por lo que tu tía ha revelado sobre el programa de purificación. El alto consejero Dredd está tratando de controlar la situación. Tiene miedo», dijo Laya, con sorprendente perspicacia. «Las purificaciones se supone que deben ser secretas. Si la Tierra sabe exactamente», James confirmó. «Y eso nos da ventaja. Pero usarlo de manera efectiva requiere una planificación cuidadosa». Pasaron la siguiente hora elaborando estrategias, con Laya proporcionando ideas sorprendentemente valiosas sobre los protocolos de seguridad de Teriana que había observado durante sus años en las calles. Su perspectiva como alguien que había aprendido a navegar por los puntos ciegos del sistema resultó invaluable. A medida que el tiempo para la preparación se acortaba, James se excusó para cambiarse a un atuendo diplomático formal. Cuando regresó, encontró a Naya esperando sola. Laya había ido con Harlow a revisar algunos detalles finales. «Te ves como un verdadero embajador de la Tierra», dijo Naya. Sus ojos apreciaban su uniforme a medida con sus sutiles símbolos de autoridad terrestre. «Y pareces alguien que debería permanecer oculto de manera segura hasta que esto termine». Él respondió, aunque su mirada transmitía cuánto preferiría tenerla a su lado. «He pasado años en las sombras», le recordó ella. «Un día más no importará». Se acercó, atraído por la fuerza magnética entre ellos que parecía fortalecerse en lugar de disminuir con el tiempo. «Cuando esto termine, suponiendo que tengamos éxito, ¿qué pasará entonces? Para Laya, la academia de internado que prometiste, espero. Y para ti», él presionó tomando sus manos en las suyas. Su luminosidad pulsaba con emoción. No había planeado más allá de desactivar el programa de purificación, más allá de asegurar la seguridad de Laya. «Considera planear un poco más», sugirió James, su voz baja en un tono íntimo.
Quizás para incluir el trabajo de enlaces diplomáticos con la Tierra, podríamos necesitar a alguien con tus perspectivas, y yo podría usar más tiempo para explorar esta resonancia entre nosotros. Sus patrones cambiaron a una configuración que él no había visto antes. Esperanza, quizás, o posibilidad. Los humanos son realmente notables, murmuró, siempre encontrando caminos donde otros solo ven muros. Su despedida fue breve pero intensa, una promesa de continuación más que un final. A medida que James se dirigía hacia las cámaras de negociación, llevaba consigo no solo la evidencia que podría cambiar a Terry en la sociedad, sino también la sensación persistente del toque de Naya. Un recordatorio de por qué estaba luchando más allá de los objetivos diplomáticos abstractos. La fuerza de la humanidad, reflexionó, siempre había sido su capacidad para hacer lo político personal, para luchar no solo por principios, sino por personas. Hoy encarnaría esa fuerza. La sala del Consejo Terry y Alto era una maravilla de la arquitectura alienígena, una vasta cúpula con paredes de cristal vivo que cambiaban de color con el tono emocional de los procedimientos. Hoy pulsaban con un ámbar tenso y un carmesí profundo, mientras James tomaba asiento frente al alto consejero Drith y 5 otros funcionarios Terry. Las mandíbulas del embajador Garrett Drith hicieron clic en lo que pasaba por un saludo cordial. Agradecemos su flexibilidad respecto al ajuste de horario de esta mañana. La Tierra valora la adaptabilidad, respondió James con suavidad. Es uno de nuestros rasgos definitorios. Las negociaciones comenzaron con las formalidades diplomáticas estándar, expresiones de respeto mutuo, reconocimientos de intereses compartidos, un cuidadoso baile alrededor de las verdaderas apuestas. James interpretó su papel a la perfección, sin dar ninguna indicación de la explosiva evidencia en su posesión o de los 2 indeseables ocultos en su embajada. Mientras tanto, de regreso en la embajada de la Tierra, Harlow caminaba nerviosamente en el centro de seguridad, monitoreando las transmisiones de la sala de negociaciones. Laia se sentó cerca, observando las pantallas con intensa concentración mientras Naya revisaba los protocolos de evacuación de emergencia con el jefe de seguridad humano. Un movimiento en el perímetro anunció la llegada de una joven oficial de seguridad. Sus dedos volando sobre la interfaz holográfica. 6 vehículos de Terry y de seguridad, acercándose desde el cuadrante norte. Harlow frunció el ceño. Escolta diplomática estándar. Negativo, señor. Estos son transportes de asalto de grado militar. La luminiscencia de Naya se atenuó con preocupación. Vienen por nosotros. El jefe de seguridad, un veterano llamado Comandante Reeves, enderezó sus anchos hombros. Déjalos intentar. Las embajadas de la Tierra son territorio soberano y no entregamos a nuestra gente. No son técnicamente ciudadanos de la Tierra, señaló Harlow, siempre el pragmático. Reeves lo miró con una mirada de acero. El embajador les otorgó protección. Eso es suficiente para mí. Mientras las fuerzas de Terry rodeaban la embajada en la sala de negociaciones, James estaba preparando metódicamente el terreno para sus revelaciones. El interés de la Tierra en Terry y de Lithium está bien establecido, decía él. Pero igualmente importante para nosotros es asegurar que nuestras asociaciones de recursos se alineen con nuestros estándares éticos. Los ojos compuestos de Dress brillaban. La ética son construcciones culturales. Embajador, lo que parece poco ético para los humanos puede ser perfectamente aceptable, incluso necesario, para los terrianos. Quizás, concedió James, pero ciertos principios trascienden las diferencias culturales. El tratamiento de los seres sintientes, por ejemplo. Una sutil tensión recorrió la delegación de Terry. No logré ver la relevancia para nuestras negociaciones sobre Dilithium. Dress dijo que su traductor no podía enmascarar completamente el tono en su voz. James sacó un pequeño cristal de datos de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Este contiene evidencia de que las minas de dilitio a las que la Tierra busca acceso son operadas utilizando mano de obra forzada de sus campos de purificación. Las paredes de la cámara destellan un púrpura oscuro. Shock, había aprendido James. Las mandíbulas de los trajes hacían clic rápidamente. Absurdo, interrumpió otro consejero. El programa de purificación es una iniciativa de reubicación humanitaria para elementos genéticamente inestables. ¿Es así? James activó el cristal que proyectaba imágenes holográficas sobre la mesa.
documentación de campos de trabajo, instalaciones de experimentación médica, operaciones de recolección genética. Estas imágenes sugieren lo contrario. Mientras el Consejo Terriano se recuperaba de la revelación de James, la situación en la embajada escaló rápidamente. Las fuerzas terrianas habían desplegado disruptores sónicos, dispositivos diseñados para penetrar barreras diplomáticas a través de la manipulación de frecuencias. Están tratando de crear una brecha en nuestro campo de seguridad. El comandante Reeves explicó mientras las alarmas sonaban en toda la embajada. El procedimiento estándar sería la evacuación, pero no podemos irnos. Naya terminó por él. Nos interceptarían antes de que llegáramos a la órbita. Laya, que había estado en silencio hasta ahora, de repente habló. Los túneles de mantenimiento se conectan a la antigua infraestructura de la ciudad. Podríamos usarlos para llegar a la casa de seguridad de la resistencia en el sector industrial. Harlow la miró. ¿Cómo sabes sobre los túneles de mantenimiento? Viví en ellos durante un año, respondió simplemente. Los Terrians olvidan lo que los niños de la calle ven y aprenden. De vuelta en la sala de negociación, James estaba aprovechando su ventaja. La Tierra está preparada para ofrecer un intercambio tecnológico significativo a cambio de acceso al delitio, pero solo bajo condiciones que incluyan reformas humanitarias. Te estás extralimitando, embajador Dreadhist. Los asuntos internos terrianos no están sujetos a la postura moral de la Tierra. Esto no es una postura, contraatacó James. Es apalancamiento. La Tierra podría llevar esta evidencia al Consejo Galáctico. ¿Cómo afectaría eso la posición de Taria? ¿Tus acuerdos comerciales con otros sistemas? Antes de que Dredd pudiera responder, la ayuda irrumpió, chirriando urgentemente en el idioma terriano. Los ojos compuestos de Dredd se giraron hacia James con una nueva malicia. Parece, embajador, que, mientras nos da lecciones sobre ética, su embajada alberga fugitivos de la justicia terriana. Nuestras fuerzas están actualmente recuperándolos. James mantuvo la compostura, aunque su corazón se aceleraba. Cualquier individuo bajo la protección de la Tierra está allí legalmente. Un ataque a nuestra embajada constituiría un acto de guerra. No un ataque, corrigió Dredd. Una extracción legal de criminales, incluyendo a un conocido operativo de resistencia que proporcionó su supuesta evidencia. La revelación de que Dredd sabía sobre Naya envió hielo por las venas de James, pero no dejó que se notara. ¿Este operativo tiene un nombre? Naya de la Casa Alora, dijo Dredd, observando a James cuidadosamente en busca de una reacción. Una disidente particularmente problemática con una vendetta personal contra nuestras políticas genéticas. Y aparentemente, añadió con maliciosa satisfacción, una conexión personal con el embajador de la Tierra. Las paredes de la cámara destellaron con remolinos de un azul profundo, el equivalente terriano de chismes salaces. James se dio cuenta de que Dredd había estado jugando su propio juego todo el tiempo, recopilando información mientras James pensaba que tenía la ventaja. Tus enredos personales comprometieron estas negociaciones, continuó Dredd, pero estoy dispuesto a ofrecer una solución que sirva a todas las partes. Rinde a los fugitivos, particularmente a Naya, y la Tierra recibirá derechos exclusivos sobre los depósitos de delitio en el cinturón terriano. Nuestra beta más rica, previamente inaccesible para los forasteros, fue un movimiento magistral, apelando a las necesidades de recursos de la Tierra, mientras obligaba a James a elegir entre el éxito diplomático y la lealtad personal. Los otros consejeros observaban expectantes, creyendo claramente que ningún diplomático humano sacrificaría tal premio por meros alienígenas. James se puso de pie, enderezándose hasta su altura completa. Alto consejero Dredd, vine a Tarias para negociar un acuerdo de delitio. Me iré con uno, pero no a costa de abandonar a aquellos bajo la protección de la Tierra. Tocó su dispositivo de comunicación. Comandante Reeves, informe de situación. Embajada bajo asedio, señor, respondió de manera concisa, audible para todos en la sala. Las fuerzas Tarín presentan una tentadora violación de las barreras diplomáticas. Implementar el protocolo humanidad, ordenó James, utilizando la frase clave que habían establecido anteriormente. Protocolo humanidad iniciado. James se volvió hacia el Consejo Stantarian. Caballeros, sugiero que nos reunamos de nuevo cuando estén preparados para negociar de buena fe. Mientras tanto,
se le informa que cualquier violación del complejo diplomático de la Tierra activará comunicaciones automáticas al Consejo Galáctico, liberando toda la evidencia en nuestra posesión. Cuando se dio la vuelta para irse, la voz de Dres lo detuvo. ¿Sacrificarías valiosos derechos de delitio por 2 genéticos indeseables? Esto desafía el cálculo racional. James sonrió, una expresión humana genuina que parecía inquietar a los terrianos más que cualquier amenaza podría haberlo hecho. Ese alto consejero es precisamente lo que hace diferente a la humanidad. Calculamos con nuestros corazones, así como con nuestras mentes. Con eso, salió de la sala, dejando atrás un consejo en desorden y una negociación en ruinas. La verdadera batalla que él sabía que apenas comenzaba. James corrió de regreso a la embajada, su vehículo diplomático zigzagueando a través del tráfico terriano con una precisión temeraria. La unidad de comunicación crepitaba con actualizaciones urgentes del comandante Reeves sobre la situación en deterioro. Informe de estado. James exigió mientras se acercaba al perímetro de la embajada. Las barreras se mantienen al 60%, señor, respondió Reeves. Pero tenemos otro problema. ¿Qué quieres decir con que se ha ido? Dejó un mensaje para ti. Se entregó a las autoridades terrianas a cambio de su retirada del terreno de la embajada. James se sintió como si hubiera sido golpeado. Y ellos aceptaron. Afirmativo. Las fuerzas se retiraron hace 10 minutos. Ahora la están escoltando a la sala del Alto Consejo. En Leia, a salvo con nosotros, aunque comprensiblemente angustiada. La mente de James corría a 1000 por hora. Nia se había sacrificado para proteger a Lyre y la misión en la Tierra, un acto noble, pero uno que no podía permitir que quedara así. Implementen la segunda fase del protocolo Humanidad, ordenó. Y tengan mi traje de combate listo, señor. Reeves sonó sorprendido. Eso no es estándar diplomático. Nada sobre esta misión ha sido estándar, comandante. Ejecute la orden. En la embajada, James encontró a Lyre esperando en la sala segura. Su luminiscencia se atenuó hasta convertirse en un brillo apenas visible, el equivalente del ran de una profunda angustia. Ella se fue por mi culpa, dijo la chica, con la voz hueca. Dijo que era la única manera de mantenerme a salvo. James se arrodilló frente a ella, encontrando esos ojos turquesa tan parecidos a los de sus hormigas. Tu hormiga es valiente y desinteresada, Lyre, pero no es la única. Él le apretó suavemente el hombro. Los humanos no abandonan a aquellos que les importan, nunca. Mientras el personal de la embajada se preparaba para la operación, James revisó la inteligencia que Harlow había recopilado. Nia estaba siendo retenida en una cámara ceremonial adyacente a la sala del Alto Consejo, esperando un pronunciamiento público sobre sus crímenes. La seguridad sería intensa, pero enfocada en prevenir una fuga, no en repeler una extracción. Esto es una locura, murmuró Harlow, mientras James se ponía el traje de combate, un atuendo engañosamente elegante que contenía tecnología militar avanzada de la Tierra, rara vez vista fuera del espacio humano. Eres un diplomático, no un comando. Soy humano, corrigió James mientras revisaba las armas no letales ocultas dentro del traje. Contenemos multitudes, ¿recuerdas? El equipo de extracción estaba compuesto por James, el comandante Reeves y 4 miembros del personal de seguridad de la embajada, todos veteranos del Servicio Diplomático Especial de la Tierra, una unidad de élite entrenada precisamente para estos escenarios. Su plan era audaz pero esencialmente humano, un enfoque directo disfrazado de protocolo diplomático. Llegaron a la sala del Alto Consejo en plena vestimenta diplomática. James al frente con un maletín de documentos formal en mano. Los guardias Tarian, esperando quizás un último intento de negociación, les permitieron la entrada con mínima resistencia. El embajador Garrett, la voz de Dres goteaba satisfacción mientras James entraba en la antecámara. «Has reconsiderado mi generosa oferta. Lo he hecho», respondió James, con una postura relajada pero dominante. «Y he traído la respuesta de la Tierra». Abrió el maletín de documentos, liberando un pulso de energía que interrumpió temporalmente las funciones neuronales de Tarian. Una tecnología no letal desarrollada específicamente para especies con sistemas nerviosos compuestos. Los guardias colapsaron, dejando solo a Dres consciente pero inmovilizado. Naya, restringida en un campo de contención en el extremo opuesto de la cámara, miró con incredulidad mientras James se acercaba,
y desactivaba sus ataduras con un dispositivo de su traje. «Viniste por mí», susurró ella, su luminiscencia pulsando con emoción. «Por supuesto que lo hice», respondió él, ayudándola a levantarse. Los humanos son tercos de esa manera. Dres, parcialmente recuperándose, logró activar una alarma. «No puedes escapar», siseó. «El edificio está rodeado. No necesitamos escapar», le informó James con calma. «Solo necesitamos llegar al techo». Mientras las alarmas de seguridad sonaban en todo el edificio, el equipo de extracción se movía con una deficiencia de práctica. El comandante Reeves y su personal crearon distracciones en múltiples pisos, mientras James y Naya se dirigían a la plataforma de aterrizaje en la azotea donde esperaba un transbordador diplomático de la Tierra. Su presencia allí era completamente legal bajo los protocolos interestelares. «Esto es una locura», dijo Naya mientras corrían por la última escalera. «Incluso si llegamos a la embajada, nunca dejarán de cazarme». «No tendrán que cazarte», respondió James, «porque ya no serás una fugitiva». En la azotea se encontraron con un último escuadrón de guardias Tarian. James dio un paso adelante, activando todas las capacidades del traje de combate. Lo que siguió fue una demostración de por qué los humanos, a pesar de su apariencia poco imponente según los estándares galácticos, eran respetados y a veces temidos en todo el espacio colonizado. James se movió con una velocidad y precisión mejoradas, neutralizando a los guardias con golpes eficientes y no letales. El traje de combate amplificaba su fuerza y reflejos naturales, haciéndolo parecer casi sobrenatural a los ojos de Tarian. En cuestión de momentos, el camino estaba despejado. Mientras abordaban la nave, Naya miró a James con una nueva admiración. «He oído historias sobre guerreros humanos, pero nunca las creí realmente. Preferimos la diplomacia», dijo James con una sonrisa. «Pero estamos preparados para alternativas». De vuelta en la embajada, encontraron que las fuerzas tarianas se habían retirado por completo, reemplazadas por observadores del Consejo Galáctico, convocados por la activación de protocolos de emergencia por parte de Harlow. La presencia de testigos neutrales había transformado la situación de una disputa bilateral a un incidente interestelar. En la sala de conferencias segura de la embajada, James reveló la fase final de su estrategia. En las pantallas de visualización alrededor de la sala, comenzaron a reproducirse imágenes en todos los canales públicos de Tarias. Evidencia cuidadosamente seleccionada de los campos de purificación, transmitida por células de resistencia, utilizando protocolos de encriptación de la Tierra. El público Tarian nunca conoció la verdad sobre las purificaciones, explicó James, y la opinión pública es una fuerza poderosa, incluso en sistemas autoritarios. En cuestión de horas, el Alto Consejo solicitó nuevas negociaciones, esta vez con observadores del Consejo Galáctico presentes. Dredd, enfrentando tanto presión externa como disidencia interna, se vio obligado a aceptar términos que incluían no solo derechos de minería de litio para la Tierra, sino también reformas integrales a las políticas genéticas Tarian, incluyendo el desmantelamiento inmediato de los campos de purificación. A medida que se firmaban los acuerdos finales, Dredd se acercó a James con una furia apenas contenida. «Me has humillado, humano. Has destruido décadas de trabajo en pureza genética. He ayudado a Tarias a reintegrarse a la comunidad galáctica como iguales». «No parias», corrigió James. «Tu gente merece algo mejor que ser definida por el miedo a la diferencia». 3 días después, mientras el furor diplomático comenzaba a asentarse, James se encontró en sus cuartos de la embajada con Naya, observando cómo Laia empacaba para su viaje a la prestigiosa Academia Interestelar de la Tierra. Su admisión acelerada por la recomendación personal de James. «Ella prosperará allí», dijo Naya suavemente. «Los sistemas educativos de la Tierra son conocidos por valorar la diversidad». «¿Y qué hay de ti?», preguntó James tomando su mano. «El Consejo te ha otorgado plena amnistía y derechos de ciudadanía. Podrías quedarte en Tarias, ayudar a guiar las reformas». Su luminiscencia pulsaba en ese patrón ahora familiar que él había llegado a reconocer como afecto. «Podría», coincidió ella, «o podría aceptar ese puesto como enlace cultural con el núcleo diplomático de la Tierra». «Escucho que el embajador es bastante persuasivo». James sonrió acercándola más.
Me han dicho que tengo mis momentos. Has cambiado todo, murmuró ella, sus dedos fríos trazando los contornos de su rostro. Por Laia, por Tarias, por mí. Todo comenzó con una billetera perdida, le recordó, y una valiente chica que hizo lo correcto. Sus labios se encontraron en un beso que unió mundos, diferentes biologías, diferentes culturas, unidos por algo poderosamente único. La resonancia entre ellos solo había crecido más fuerte a través de sus pruebas compartidas, evolucionando de la atracción a algo más profundo y significativo. Más tarde, mientras yacían entrelazados en la suave oscuridad de sus aposentos, sus cuerpos encontrando esa perfecta armonía que trascendía sus diferencias, James reflexionó sobre el extraño y maravilloso camino que los había unido. Un simple acto de honestidad de un niño de la calle había desencadenado una revolución diplomática, una transformación cultural y ahora una realización personal. ¿Qué estás pensando?, preguntó Naya, mientras su luminiscencia creaba patrones danzantes sobre su piel. Que la mayor fortaleza de la humanidad no es nuestra tecnología, ni siquiera nuestra adaptabilidad, respondió él, trazando los patrones brillantes en su piel azul. Es nuestra capacidad de cuidar a los individuos, no solo a las abstracciones, de luchar por una persona con la misma ferocidad que por todo un mundo. Sonrió, su expresión natural en sus rasgos alienígenas. Quizás por eso el universo necesita humanos, para recordarnos lo que realmente importa. Cuando amaneció sobre Tarias, 3 figuras estaban de pie en la plataforma de aterrizaje de la embajada. Un diplomático humano que había arriesgado todo por un principio, un luchador alienígena de la resistencia que había encontrado un aliado inesperado, y una niña cuya honestidad había cambiado el curso de los mundos. El futuro se extendía ante ellos, incierto pero brillante con posibilidades. Cualesquiera que fueran los desafíos que les esperaban, los enfrentarían juntos, unidos por una verdad más fuerte que la diplomacia. La compasión trasciende estrellas.